Bien, vamos a hacer algunos ejercicios adicionales respecto al funcionamiento de los generadores sincrónicos. Bien, en este caso veamos una formulita que nos permite calcular la potencia activa que suministra un generador sincrónico hacia una carga. Se puede demostrar que la potencia activa es directamente proporcional al producto del voltaje inducido E sub 0 por el voltaje terminal E dividido para la reactancia sincrónica XS y todo esto multiplicado por el seno de delta, en donde este ángulo delta se le denomina el ángulo de par o momento de torsión. Es el que está formado entre el voltaje terminal E sub 0, el voltaje inducido E sub 0 y el voltaje terminal E. Bien, entonces de acuerdo a esta fórmula, se podría conocer cuál es la potencia activa, también conocida como potencia media o potencia real, que el generador está entregando a la carga por cada fase. Si es que se realiza una gráfica en donde en el eje vertical se tenga justamente la potencia activa y en el eje horizontal el ángulo delta, por ser una función senoidal, evidentemente la forma que le corresponde es la que ustedes ven en esta gráfica. Existe aquí algunos puntos de referencia que deben ser tomados en cuenta. Por ejemplo, en el inicio, cuando el ángulo delta se va incrementando, prácticamente la subida en potencia que se entrega a la carga es de forma lineal. Esta característica iría desde un ángulo delta 0 hasta este punto donde el ángulo delta vale 30 y la potencia activa que se está entregando en ese punto a la carga es prácticamente la potencia nominal del generador. Luego de eso, el ángulo delta también se puede incrementar un poco más y en consecuencia la potencia seguiría creciendo. Pero evidentemente en la parte superior de la gráfica ya se ve que existe una atenuación en cuanto al crecimiento de esa potencia. Finalmente se tendría un punto en donde el ángulo delta vale 90 grados y en este caso la potencia que se estaría entregando a la carga va a ser la potencia máxima. Quiere decir que podemos entregar una potencia 2 veces la potencia nominal del generador. Evidentemente, si pasamos del ángulo de 90 grados, conforme la función seno, esa potencia iría disminuyendo. En todo caso, esta formulita nos permite determinar rápidamente cuál sería la potencia que cada fase de una máquina sincrónica, de un generador sincrónico, está enviando hacia la carga. Evidentemente, si es que, por ejemplo, usted tiene una carga trifásica balanceada, esta fórmula le permite obtener la potencia que una fase del generador está entregando a la fase correspondiente de la carga. Si hablamos de que el generador es simétrico, como ocurre en la práctica, y la carga es balanceada, es decir, podríamos tener una carga en Y que está con idéntico valor de carga en todas las fases, la potencia total que entregaría en ese caso el generador hacia la carga sería 3 veces esta potencia. No se olvide, esta es la potencia que entrega una fase. Si todas las fases son idénticas o simétricas,
Entonces la potencia total que entrega el generador sería 3 veces esta cantidad. Bien, luego podríamos ver el caso de que si este generador trifásico sincrónico tiene a su rotor siendo impulsado por una turbina, en el caso de que esa turbina reciba mayor inyección de agua, por ejemplo, o mayor inyección de vapor, con el propósito de que la máquina entregue más potencia a la carga, en ese caso lo que sucede es que el rotor se acelera y al tener una velocidad más grande que la velocidad sincrónica, se va a perder la sincronía, perdón, con el bus de infinito al cual estaría conectado. En ese caso, esta velocidad excesiva del rotor va a producir grandes corrientes tipo pulsantes en los bobinados, lo que en la práctica provocaría que las protecciones de la máquina se activen, haciendo que sea desconectada automáticamente de la alimentación. Cuando esto sucede, nuevamente habrá que realizar el proceso de sincronización del generador para que nuevamente pueda ser puesto en paralelo con el bus de infinito. Esto en el caso de que esté trabajando en paralelo con n generadores. Si es que está trabajando de forma independiente, bastaría simplemente con realizar el proceso de arranque, llevar el generador hasta una velocidad sincrónica y conectar la carga. Entonces veamos el siguiente ejemplo en donde se aplica esta formulita que acabamos de estudiar para determinar la potencia que entrega la máquina hacia una carga. El ejemplo dice un generador trifásico de 36 megavoltamperios, 21 kilovoltios y 1800 revoluciones por minuto, conectado a una red eléctrica de potencia, tiene una reactancia sincrónica de 9 ohmios por fase. Si el voltaje de excitación es 12 kilovoltios, línea a neutro, y el voltaje del sistema es 17.3 kilovoltios línea a línea, calcule literal la potencia activa que suministra la máquina cuando el ángulo de par o momento de torsión es de 30 grados eléctricos. Literal B, la potencia pico que el generador puede suministrar antes de perder sincronismo. Bien, entonces para esto tenemos en la parte inferior lo que sería la representación monofásica de un generador sincrónico trifásico. Aparece aquí el bobinado del rotor siendo alimentado con una corriente de excitación I sub X. Esta corriente crea el flujo magnético Φ, que al estar siendo impulsada esta estructura por una turbina, por ejemplo, entonces induciría el voltaje E sub 0 en cada bobina del estator. Cada una de estas bobinitas del estator evidentemente son representadas aquí mediante la reactancia sincrónica XS. Si es que hubiese una resistencia interna que colocar, habría que ponerla en serie con esta XS. Luego tenemos el voltaje terminal E y la impedancia de carga a la cual estamos conectando cada una de estas fases del generador. Bien, entonces de acuerdo a los datos que nos da el ejercicio, tenemos que el voltaje de excitación
es de 12 kilovoltios. Entonces, este voltaje de 12 kilovoltios viene a ser el E sub 0 que tenemos por aquí. Note usted que hay que tener en cuenta cómo se está dando ese voltaje. En este ejercicio se habla de que el voltaje de excitación es de 12 kilovoltios línea a neutro, es decir, en cada fase tenemos un voltaje inducido de 12 kilovoltios. Aquí se habla entre la línea y el neutro, entonces estamos hablando de el voltaje por fase inducido, 12 kilovoltios. Por otro lado, se tiene acá que el voltaje del sistema es de 17.3 kilovoltios, línea a línea. Entonces, si es que hablamos de un sistema de generación, lo vamos a poner aquí, un sistema de generación en donde estemos trabajando en una configuración en Y. Recuerden, habíamos dicho, mientras no se diga lo contrario, debemos suponer de que tanto la generación como la carga son sistemas conectados en Y. Entonces, el sistema de generación podría estar de esta forma. Aquí tendríamos los voltajes inducidos en cada fase. Tendríamos aquí las reactancias sincrónicas XS en cada fase, y por aquí estaría el terminal de neutro. Entonces ya tenemos que los valores de E sub 0 están ubicados en estas partes. Bien, ahora dice que el voltaje del sistema es de 17.3 kilovoltios línea a línea. Eso quiere decir entonces que los voltajes entre líneas, la fase A, la fase B, la fase B, la fase C o la fase A, la fase C. Estos voltajes terminales valen 17.3 kilovoltios. Aquí se menciona específicamente que son voltajes línea a línea. En consecuencia, si el dato es este voltaje línea a línea, necesitamos conocer aquí cuál sería el voltaje terminal fase neutro, es decir, este voltaje E que aparece aquí. Entonces, en un sistema conexión Y, ya sabemos determinar ese voltaje sería igual al voltaje de líneas dividido para raíz de 3. Entonces, pongamos los datos. Tenemos E sub 0, 12 kilovoltios. Por otro lado, el voltaje terminal fase neutro daría igual a 17.3 kilovoltios dividido esto para raíz de 3. Bien, entonces este voltaje terminal, ¿cuánto le daría, señor Medina Elian? Me daría 9.99. Bien, gracias. 9.99 kilovoltios, ¿no? Y el otro dato que también nos dice el ejercicio,
para el literal A es que el ángulo delta es igual a 30 grados. Entonces, ponemos aquí el ángulo delta 30 grados. Y a esos serían los datos que tenemos para el problema de la parte A. Entonces, simplemente podemos aplicar aquí la formulita que nos dice que la potencia activa que entrega el generador en cada una de las fases es igual a E sub 0 multiplicado por el voltaje terminal E, y esto estaría dividido para la reactancia sincrónica de cada fase, XS, y todo esto va multiplicado por el seno de delta. Bueno, seno de delta le voy a poner así nada más, ¿sí? Entonces reemplazamos los valores, tendríamos aquí 12 kilovoltios multiplicado por lo que sería 9.99 kilovoltios. Esto va dividido para la reactancia sincrónica. En la parte de arriba del ejercicio se dice que tiene una reactancia sincrónica por fase de 9 ohmios. Entonces dividimos esto para 9 ohmios. Multiplicamos por el seno de 30. Seno de 30, 0,5, ¿no? 0.5 del seno de 30. Bien, entonces tendríamos ya calculada la potencia que entrega la máquina por cada fase. ¿Cuánto da este resultado, señor Tapia Brian? 6.66. A ver, más fuerte que no le escucho. 6.66. Ya, 6.66. A ver si tenemos kilovoltios y kilovoltios. Eso nos daría mega. Entonces estos 666 serían megavatios, ¿no? Megavatios de potencia. Entonces, con este resultado, la potencia total sería de 3 veces multiplicado por 6.66. Entonces, ¿esto da cuánto, señor Gualotuña Kevin? Inge, sí me escucha. Sí, dígame. A mí me dio 19,98. 9.98 megavatios, gracias. Bien, entonces esa sería la potencia total que está enviando la máquina hacia la carga. Literal B, la potencia pico que el generador puede suministrar antes de perder sincronismo. Entonces, para calcular la máxima potencia, al ser una función senoidal, ese máximo se calcula para cuando el ángulo delta es igual a 90 grados. Entonces, para delta igual a 90 podemos calcular nuevamente la potencia que entregaría. Bueno, de una vez pongamos la potencia total. Esta potencia total va a ser igual a 3 veces multiplicado por la potencia que entrega una sola fase.
Entonces aquí tenemos 12 kilovoltios nuevamente, multiplicado por los 9.99 kilovoltios. Esto iría dividido para 9, multiplicado por el seno de 90, que es 1. Bien, entonces, esta potencia total, ¿cuánto le da, señor Cerón Alan? Me da 39.96 megavatios. Gracias. 39.96 megavatios. Bien, entonces con esto estaría calculado el literal B para este ejercicio. Entonces miren que utilizando el equivalente monofásico se facilita bastante los cálculos de lo que serían potencias trifásicas. Bien, ¿tienen alguna pregunta respecto a este ejercicio? Sí, disculpe, o sea, tengo dos preguntas. Una, el voltaje de línea, o sea, ¿no se lo utiliza nunca o...? A ver, verás si es que tenemos aquí el ejemplo de que el voltaje entre líneas es de 17.3. Ahí nosotros, como le había mencionado antes, tenemos que suponer que tanto lo que es la generación eléctrica como lo que es la carga van a ser sistemas que están conectados en Y. Evidentemente, eso le permite sacar el voltaje terminal fase neutro, que es el que debe poner aquí en el circuito equivalente monofásico. Entonces, cuando estudiamos sistemas trifásicos, vimos que para una conexión en Y, el voltaje fase neutro es igual al voltaje entre líneas dividido para raíz de 3. Ahora, vamos a suponer que este sistema de generación trifásica que está dibujado aquí en Y se conecta, por ejemplo, a un sistema, a una carga que esté conectada en delta, por ejemplo. Estaría el sistema así. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, voy a dibujarle lo que serían las cargas. Vamos a decir que las cargas estaban conectadas en un sistema en delta. Entonces, tendríamos algo así. Ya, pongamos que estaba así el sistema. Entonces, para este caso, ya no se utilizaría este terminal de neutro. Evidentemente, esta línea de neutro o el punto del neutro se utiliza cuando los sistemas son en Y. Entonces, si la carga está conectada de esta forma, usted podría tranquilamente hacer una transformación de estas impedancias a un sistema de este tipo, a un sistema en Y también, en donde debería encontrar cada una de estas impedancias que estaría conectando en Y al sistema de generación que tenemos en Y. Entonces, por ejemplo, aquí esta impedancia, esta otra aquí abajo, y la que faltaría por aquí, usted puede determinar en función de los valores originales rojo. Por ejemplo, esta impedancia aquí arriba va a ser el producto de las dos en rojo adyacentes
sobre la suma de las tres que tenemos en rojo. Como normalmente pasa, estas impedancias van a ser iguales, entonces se puede sacar rápidamente el equivalente de esta impedancia en azul, que sería Z sobre 3. Cualquiera de estas en rojo dividido para 3. ¿Sí? Entonces usted transforma las impedancias de esta manera, de tal forma que ya conocidas estas impedancias en azul, usted simplemente sacaría de aquí a las impedancias originales que tiene en rojo. Y entonces aquí ya podría trabajar con el sistema equivalente monofásico que tenemos dibujado en la parte inferior. Entonces allí se requeriría un paso intermedio. Evidentemente que el voltaje terminal de su generador, en este ejemplo los 17,3 kilovoltios, seguirían siendo estos voltajes de aquí. Entonces para el equivalente monofásico, usted tendría que calcular este voltaje fase neutro, dividiendo simplemente el voltaje entre líneas para raíz de 3. Entonces, eso sí es que se diera el caso de una carga conectada en delta. Habría que hacer esta transformación. Como estamos trabajando únicamente con sistemas equilibrados, la transformación es directa. Del sistema en delta que usted tenía, al pasar al sistema en Y, cada una de estas impedancias que está viendo aquí en Y vale la tercera parte de una impedancia conectada en delta. ¿Sí? Entonces, esto de la transformación de impedancias vimos también en la parte de electricidad que se hizo el repaso inicialmente. Entonces, claro que este dato de 17,3, tal como está puesto acá arriba, me sirve para sacar el voltaje terminal fase neutro. Sí se utiliza, pero de forma indirecta. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, dije, Dígame. como en el literal B nos dio que la potencia total es de 39,96, pero en el enunciado nos dice que es de 36 megavatios. ¿Ahí cuál le consideramos? ¿O cómo podría considerar eso? Bien, no se olvide de tener siempre en cuenta las unidades. En la parte del ejercicio, en la parte inicial dice un generador trifásico de 36 megavoltamperios. ¿Sí? Estos 36 megavoltamperios corresponden a la potencia aparente S. Y lo que estamos sacando acá es la potencia activa. No se olvide. Megavatios, potencia activa. También recuerde usted que el triangulito de potencias que habíamos hecho antes. Usted tiene una gráfica como esta de aquí. En este triángulo de potencias, la hipotenusa es la potencia aparente S. En el eje horizontal tenemos la potencia activa P. Y en el eje vertical tenemos la potencia reactiva Q. Siendo que este angulito de aquí es el ángulo θ que le permite calcular el factor de potencia de su máquina. ¿No es cierto? En este caso entonces estamos hablando de que esta cantidad que hemos calculado acá abajo es la potencia activa. Sería esta potencia P que está viendo aquí, la máxima posible. El S que está viendo aquí como dato del problema, los 26 megavoltamperios, corresponderían a esta potencia aparente S que tenemos aquí en la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, ojo con las unidades. Una es potencia aparente, otra es potencia activa. Bueno, vamos a continuar entonces. Les voy a
compartir ahora lo que serían las láminas correspondientes al siguiente tema. Que serían lo correspondiente a los motores sincrónicos. Bien, entonces una máquina sincrónica podría trabajar como generador sincrónico o también como motor sincrónico. En el caso de tener los motores sincrónicos, la estructura prácticamente es la misma que los generadores sincrónicos. Tenemos el bobinado del estator, las tres fases de las bobinas en el estator, que van a estar conectados a sistemas trifásicos balanceados. Desde esos sistemas trifásicos balanceados, evidentemente este motor sincrónico va a recibir potencia activa. Esa potencia activa que recibimos en el estator se transmite al rotor y desde el rotor, prácticamente a través del eje de la máquina, esa potencia activa estaría impulsando una carga mecánica acoplada en el eje. Existe en estos motores sincrónicos, sin embargo, una pequeña diferencia. Esa diferencia es que en el rotor vamos a tener lo que se conocen como bobinas o devanados amortiguadores. Estos devanados amortiguadores en el rotor no van a recibir la corriente continua. Estos devanados simplemente son bobinas que se construyen como parte de la estructura del rotor y tienen el propósito de que esta máquina, al recibir voltaje trifásico en el estator, pueda arrancar como un motor de inducción. Si es que no tenemos estos devanados, la máquina, al recibir voltajes trifásicos en el estator, no podría arrancar. Tendríamos que ver algún motor adicional que impulse a este rotor para que pueda arrancar la máquina. Si es que no se dispone de ese motor externo, entonces será necesario la presencia de estos devanados amortiguadores ubicados dentro de la estructura del rotor. Bien, entonces en cuanto a la construcción de este dispositivo, el estator se compone de un núcleo magnético ranurado, el cual porta un devanado trifásico que es idéntico al de un motor de inducción trifásico. Esa sería la parte correspondiente al estator que vemos representada aquí. El rotor tiene un grupo de polos salientes que son excitados con una corriente constante. Las bobinas de excitación están conectadas en serie a dos anillos colectores y la corriente es alimentada al devanado por un excitador externo. Entonces, en esta parte central de la máquina vemos con el número 7 lo que corresponde al rotor del motor sincrónico. Evidentemente, estas bobinas que aparecen aquí deben ser excitadas mediante una corriente I sub X, idéntico a lo que hicimos en el generador sincrónico. Esta corriente I sub X evidentemente proviene de un sistema de excitación que vemos aquí con el número 1, sería una fuente de voltaje constante que alimenta de una corriente I sub C a este núcleo magnético, a estos polos de nuestra maquinita excitadora, y esta máquina a su vez se encarga de generar un voltaje trifásico a través de esta estructura 3. Ese voltaje trifásico, mediante conexión eléctrica, ingresa a este módulo 5
que es un puente rectificador, una estructura electrónica que se encarga de convertir este voltaje trifásico en un voltaje constante a la salida. Entonces, ese voltaje constante finalmente es el que genera la corriente de excitación I sub X que están viendo aquí. En consecuencia, necesitamos de esta estructura de apoyo, prácticamente una estructura auxiliar, para poder entregar la corriente de excitación I sub X a las bobinas del rotor. Bien, entonces, cuando estas estructuras reciben alimentación trifásica desde la red eléctrica y están impulsando una carga, entonces reciben el nombre de motores sincrónicos. Existe también el caso de que una máquina de este tipo esté solamente recibiendo alimentación trifásica de la red eléctrica convencional, corriente constante para el rotor, y se encuentre girando sin ninguna carga conectada en el eje. Cuando eso sucede, es que nuestro motor está funcionando como un condensador sincrónico. Es decir, el motor estaría generando reactivos que inyectan a la red eléctrica con el fin de que se mejore el factor de potencia de nuestra planta. Eso quiere decir que en este caso la máquina estaría haciendo el trabajo similar al que tendría un banco de capacitores conectados a la entrada de nuestra instalación. Es decir, estaría mejorando el factor de potencia de la planta. Bien, respecto a lo que serían los cálculos de, por ejemplo, la velocidad sincrónica, en estos motores se mantiene en la misma formulita que habíamos estudiado para el caso del generador sincrónico. La velocidad sincrónica es 120 F sobre P, en donde F es la frecuencia de la red eléctrica, en nuestro caso 60 Hz, P el número de polos que tiene la máquina. En este caso hay que mencionar que el número de polos que tiene el estator va a ser el mismo que el número de polos que tiene el rotor. Y este ns viene a ser la velocidad sincrónica a la cual estará girando el eje del rotor. Entonces, para este tipo de máquinas ya no existe el deslizamiento que existía en el caso de los motores de inducción. El eje de un motor sincrónico va a estar girando a velocidad sincrónica. Existen motores sincrónicos cuya potencia puede estar entre los 200 HP y los 20.000 HP. Y las velocidades de giro normalmente se pueden encontrar entre 150 y 1800 revoluciones por minuto. También hay que tener en cuenta que cuando esta máquina está operando a velocidad sincrónica, esa velocidad del motor no va a cambiar independientemente de la carga que esté impulsando. El arranque de un motor sincrónico. Un motor sincrónico no puede arrancar por sí mismo, en consecuencia, el rotor casi siempre está equipado con un devanado de jaula de ardilla para que pueda arrancar como un motor de inducción. Cuando el estator se conecta a la línea trifásica, el motor acelera hasta alcanzar una velocidad muy cercana a la velocidad sincrónica. Debe mencionarse que cuando el motor sincrónico está en proceso de arranque, es decir, parte de velocidad cero en el eje, y tiene bobinados auxiliares en el rotor, sí, los que acabamos de mencionar,
Entonces esta máquina arrancaría como un motor de inducción. Va acelerando lentamente hasta que su velocidad es muy próxima a la velocidad del campo magnético giratorio. Durante todo este proceso de arranque, hay que tener en cuenta que no se inyecta corriente constante en las bobinas propias del rotor. Entonces, este detalle es importante. En el arranque de la máquina, se suprime la alimentación de corriente constante en las bobinas del rotor. Cuando la máquina, sin embargo, es de mucha potencia, de gran potencia, en ese caso, lo más conveniente podría ser arrancar la máquina llevándole el rotor a una velocidad cercana a la velocidad sincrónica, pero utilizando para ello un motor eléctrico adicional. Este motor auxiliar se llama motor Pony. Entonces, en máquinas grandes de gran potencia, es normal que el eje de la máquina esté acoplado a un motor Pony para que pueda llevarse a una velocidad muy cercana a la sincrónica. Actualmente existen también la opción de utilizar los variadores de frecuencia para arrancar los motores sincrónicos. Entonces son equipos ya módulos compactos que vienen construidos de fábrica y que permiten manejar el arranque de estas máquinas. Igual se puede utilizar también estos variadores de frecuencia para arrancar otras máquinas eléctricas. Bien, entonces, cuando estamos arrancando la máquina, sabiendo que no hay alimentación eléctrica de continua en las bobinas del rotor, conforme va ganando velocidad, en esas bobinas del rotor vamos a tener que se inducen voltajes bastante grandes cuando estamos a bajas velocidades. Pero conforme gana velocidad el eje, los voltajes inducidos en las bobinas propias del rotor van disminuyendo hasta que finalmente desaparece. Entonces, cuando estamos en el arranque, en algunos casos se podría utilizar elementos resistivos conectados a las bobinas del rotor con el fin de mejorar el torque de arranque y también con el fin de disminuir la corriente que se induce en esos elementos. En todo caso, una vez que ya la corriente, o más bien, una vez que ya la máquina alcanzó una velocidad muy próxima a la velocidad sincrónica, entonces allí sí se deberá aplicar la corriente de excitación a las bobinas del rotor para un momento de torsión de ajuste de sincronismo. Una vez que el rotor ha llegado a una velocidad muy próxima a la velocidad sincrónica, es cuando se pone la alimentación de continua a las bobinas del rotor. En ese caso, ¿qué es lo que se va a tener? Por una parte tenemos aquí en esta gráfica lo que serían los polo norte, polo sur y polo norte nuevamente, generados por las bobinas del estator. Como el rotor está girando prácticamente a la misma velocidad del campo magnético giratorio, quiere decir esto que vamos a tener polos en las bobinas del rotor que se van a ubicar, tal como está viendo aquí, en la parte de abajo de los polos opuestos correspondientes del estator. Evidentemente que aquí, si nosotros estamos excitando con corriente constante a las bobinas del rotor, cuando la velocidad está muy próxima
a la velocidad sincrónica, en ese momento alimentamos a estas bobinas del rotor. Y ojo con lo siguiente, ¿qué pasaría si es que usted alimenta con corriente constante a las bobinas del rotor que ya está girando prácticamente a velocidad sincrónica? Y en ese momento tiene usted, por ejemplo, aquí en la parte central, el polo sur instantáneo en el estator. Y al momento que alimentó con corriente constante a esta bobina del rotor, en vez de generarse un polo norte, se generaría aquí un polo sur. Podría pasar eso. Entonces, si es que eso ocurre y se genera aquí un polo sur, teniendo arriba también un polo sur en el estator, lo que va a ocurrir ahí es un golpe mecánico prácticamente de repulsión entre esos dos polos. Eso significaría que la máquina se detendría automáticamente debido a la repulsión magnética a la que estarían sometidos esos dos polos idénticos. Eso quiere decir entonces que no podemos simplemente coger y alimentar en un momento determinado con corriente constante a estas bobinas del rotor. Debemos tener un sistema electrónico generalmente que nos dice en qué momento exactamente hay que inyectar la corriente constante a las bobinas del rotor. Esto con el fin de que coincidan polo sur en la parte superior y polo norte en el bobinado del rotor. Si es que hacemos ese ajuste entonces a través de un sistema de alimentación electrónico a las bobinas del rotor, se va a producir aquí un enclavamiento tal como está viendo. Polo norte, polo sur, que se atraen con una fuerza magnética enorme y entonces el rotor permanecería clavado prácticamente al campo magnético giratorio del estator. De esta forma, el rotor permanecería ya girando a velocidad sincrónica sin ningún problema. Evidentemente que aquí está ilustrado el caso de que el polo norte y el polo sur están perfectamente alineados. Esta alineación perfecta entre los ejes magnéticos sur del estator y norte del rotor ocurre únicamente cuando la carga que está manejando el eje es cero o una carga muy livianita. Es decir, no necesitamos un torque mayor en el eje de la máquina. En ese caso, los ejes magnéticos del estator y del rotor permanecen alineados perfectamente como está viendo aquí. ¿Qué es lo que pasaría si es que en cambio se aplica una carga mecánica en el eje? El proceso de arranque sería exactamente el mismo que hemos mencionado. Hay que llevar el rotor a una velocidad muy próxima a la velocidad sincrónica. Esto puede ser a través de los devanados amortiguadores que hablamos al inicio para que la máquina arranque prácticamente como un motor de inducción. En todo caso, nuestro sistema electrónico se encargará de cerrar la alimentación o de entregar la alimentación de continua en el momento preciso para que no se produzcan esos choques mecánicos debido a la repulsión magnética de dos polos iguales en el estator y en el rotor. Una vez que tenemos entonces alimentación ya de corriente constante en las bobinas del rotor, ustedes ven aquí en la parte de la derecha que existe una desalineación entre los ejes magnéticos
del polo sur del estator con el eje magnético del polo norte del rotor. Esta desde la alineación que se produce aquí, dibujada con este angulito alfa, es debido a que el rotor está impulsando una carga mecánica importante en su eje. Si esa carga mecánica es más grande, evidentemente este ángulo alfa va a ser mayor. Pero lógicamente que no podemos aumentar indiscriminadamente la carga mecánica que se está aplicando en el eje, porque podría ser que este ángulo alfa sea lo suficientemente grande para que completamente se desvincule el polo sur del estator con el polo norte del rotor. Y en ese caso, prácticamente la máquina se para, ¿sí? Entonces no debemos superar el torque máximo que admite la máquina. Y en función de ese torque, este ángulo alfa será mayor o menor, ¿sí? Según el torque que apliquemos en el eje de nuestra maquinita. Bien, entonces, si la carga mecánica excede el par o momento de torsión crítico o límite del motor, los polos del rotor se apartan repentinamente de los polos del estator y el motor se detiene. Un motor que se desincroniza crea una perturbación importante en la línea, es decir, vamos a tener corrientes transitorias muy fuertes en las líneas de la máquina, haciendo que se activen las protecciones y se abran las alimentaciones eléctricas que está recibiendo la máquina. Esto protege el motor porque tanto el devanado de jaula de ardilla, es decir, la bobinita auxiliar que tiene la máquina, como la bobina del estator se sobrecalientan rápidamente y la máquina deja de funcionar a velocidad sincrónica. El par o momento de torsión crítico normalmente va de 1.5 a 2.5 veces el par o momento de torsión nominal a plena carga. Entonces, cuando usted ve una máquina eléctrica y sus datos de placa, allí encuentra que se dio un par o momento de torsión nominal de 100 Nm, por ejemplo. Usted sabe que a esa máquina le puede aplicar un par o momento de torsión de 150 o hasta 250 Nm. En todo caso, estos valores máximos también van a ser valores que el fabricante le especifica y debemos tener en cuenta estos detalles. Por otro lado, este angulito alfa que hemos visto que se produce entre los ejes magnéticos del estator y del rotor tiene una relación directa con la corriente que está absorbiendo la máquina desde la red eléctrica. Eso es evidente. Si este ángulo que vimos alfa se incrementa, quiere decir que la carga mecánica que estamos impulsando es más grande. Y evidentemente para una carga más grande en el eje, necesito más potencia activa en la máquina. ¿Y de dónde saco esa potencia activa? Evidentemente de la red eléctrica. Como los voltajes de la red eléctrica van a permanecer fijos, la única manera de tomar más potencia activa de la red es a través de un incremento en la corriente que toma la máquina desde la red. Entonces, evidentemente, este ángulo alfa está relacionado directamente con la carga mecánica que tenemos en el eje y por lo tanto también con la corriente que toma la máquina desde la red eléctrica hacia las bobinas del estator. Bien, entonces analicemos aquí algunas opciones de trabajo que se podrían tener para este motor sincrónico. En esta gráfica que están viendo acá, tenemos el circuito equivalente por fase, la reactancia sincrónica XS, el voltaje inducido E sub 0
y aquí el voltaje terminal E, idéntico a lo que sucedía con el caso del generador. La diferencia, evidentemente aquí, es la dirección de la corriente que están viendo acá. Esa corriente entrega la fuente y va hacia la reactancia sincrónica y es sub 0. Entonces, esto me dice que la máquina está funcionando como un motor, que está tomando corriente desde la red, tomando potencia activa desde la fuente. En este caso vamos a tener también un voltaje E sub X, lo mismo que sucedía en el caso del generador. Este voltaje sub X es la multiplicación de la corriente I por JXS. Finalmente, entonces, viendo la dirección de la corriente, podemos concluir que aquí el voltaje terminal E va a ser la suma de este voltaje E sub X más el voltaje E sub 0. Finalmente, imaginemos la siguiente situación. Supongamos que aplicamos en una fase, en el equivalente monofásico, un voltaje de red eléctrica, un voltaje terminal de esta manera. Usted sabe que variando la corriente de excitación I sub X puede también cambiar este voltaje inducido. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, este voltaje inducido le vamos aumentando hasta que usted tiene finalmente un voltaje sub 0 idéntico al voltaje terminal? Eso se puede conseguir sin ningún problema si es que usted cambia la corriente de excitación en las bobinas del rotor. En este caso, entonces diríamos, el voltaje terminal es igual al voltaje E sub 0. Si estos dos voltajes son iguales, la corriente I sería 0. En ese caso decimos que el motor está flotando en la línea. Y prácticamente esta corriente, si es que existe un valor pequeño, sería el que se necesita para vencer exclusivamente la fricción de la máquina en los cojinetes y la fricción del aire con el rotor. Entonces, se puede dar esta opción. Si es que hacemos la gráfica del diagrama fasorial, simplemente tendríamos que dibujar aquí, tal como está viendo, el voltaje terminal como referencia y prácticamente superpuesto allí con idéntico valor el voltaje E sub 0. Entonces sería una condición muy particular de trabajo para este motor sincrónico. Bien, ¿qué es lo que pasaría ahora si es que se aplica una carga mecánica en el eje? Entonces vamos a tomar potencia activa desde la fuente. Evidentemente esa potencia activa será transferida a la carga mecánica acoplada al eje de la máquina. Eso también quiere decir que se va a producir un ligero desalineamiento entre los ejes magnéticos del rotor y del estator, ese angulito alfa que habíamos visto antes. Bien, entonces, cuando tenemos carga aplicada en el eje, podemos trabajar con este diagrama que están viendo aquí y la corriente circulando desde la fuente hacia la máquina. Entonces, de acuerdo a esto, podemos plantear la ecuación que ya les mencioné anteriormente. El voltaje terminal E va a ser la suma del voltaje E sub X más el voltaje E sub 0. Esta ecuacióncita es la que están viendo en esta parte. El voltaje terminal
es igual a la suma de E sub X más E sub 0. Esa es la primera ecuación. Luego la siguiente ecuación es la que nos permite encontrar este voltaje E sub X. Este E sub X simplemente es el producto de la corriente I por JXS. Eso es lo que tenemos acá. Entonces de aquí podríamos despejar la corriente. Nos quedaría menos J E sub X sobre XS. Y finalmente, si es que reemplazamos aquí el valor de E sub X obtenido en la primera ecuación de aquí arriba, la corriente I quedaría menos J por E, voltaje terminal, menos voltaje inducido sobre XS. Bueno, esta sería la parte operativa matemática para resolver el circuito. En cuanto al diagrama fasorial, podemos hacer lo siguiente. Es bastante sencillo también aquí, ya que usted puede tomar, de igual forma que hicimos en el generador sincrónico, el voltaje terminal como referencia. Entonces lo primero que haría es dibujar el voltaje terminal E de esta forma. Ahí está el voltaje terminal. El siguiente paso sería hacer el siguiente análisis. Bueno, tenemos aquí el voltaje terminal. Esta máquina eléctrica básicamente viene a ser una carga inductiva para la red eléctrica. Una carga inductiva resistiva sería propiamente. La parte inductiva sería el XS que está viendo aquí. Y la parte resistiva sería la resistencia interna de esta bobina. Entonces, si tenemos un voltaje aplicado a una carga resistiva o inductiva, la corriente va a estar retrasada respecto a este voltaje. ¿Sí? Eso ya sabemos. Entonces, siguiente paso, dibujar aquí la corriente I retrasada respecto al voltaje terminal E. Y una vez que usted tiene aquí la corriente I ya dibujada, el siguiente paso es dibujar este voltaje E sub X. Ahora bien, aquí usted sabe que este voltaje E sub X, voy a escribir por si acaso, este voltaje sub X va a ser el producto de la corriente I multiplicado por JXS. ¿Sí le ve? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este voltaje respecto a la corriente? Esta corriente aquí puede tener un módulo y un ángulo, cualquiera que sea. Pongamos como ejemplo para que se visualice un poquito mejor. Supongamos que la corriente I vale, qué sé yo, 12 con un ángulo de 20. Simplemente por poner el ejemplo. Si esa es la corriente, entonces el voltaje E sub X va a ser el producto de esta corriente por JXS. Pero este número complejo JXS tiene un módulo. Ese módulo es precisamente XS y tiene un ángulo. ¿Cuánto vale ese ángulo? 90 grados. Entonces, mire, ¿qué es lo que va a pasar con E sub X? E sub X va a tener un módulo que sería 12 multiplicado por XS. Y ese voltaje también tiene un ángulo. ¿Cuánto vale ese ángulo? El ángulo original de la corriente, que es 20, sumado con un ángulo adicional de 90. Entonces usted se da cuenta aquí fácilmente que cuando una corriente atraviesa una bobina, el voltaje que se produce estará adelantado 90 grados a esa corriente. Entonces con esto dibujamos, si aquí está la corriente I, debo dibujar el voltaje E sub X adelantado 90 grados a esta corriente. Y finalmente, si usted suma E sub 0 con este E sub X, el resultado sería el voltaje terminal E.
Entonces, podríamos poner aquí el voltaje sub X que ya conocemos. Y finalmente el voltaje E sub 0 estaría por acá. Entonces aquí, observe usted, entre el voltaje terminal E y el voltaje inducido E sub 0, aparece este angulito delta. El mismo ángulo que vimos en el caso de los generadores sincrónicos. Ahora, este ángulo delta es función del número de polos de la máquina y el ángulo alfa que está viendo aquí, que es el desplazamiento que existe entre el eje magnético del estator y el eje magnético del rotor. Entonces, este ángulo delta se calcula como P por alfa sobre 2. Bien, entonces ya sabemos cómo se generan estos grafiquitos de aquí, el diagrama fasorial para el caso del motor sincrónico, y no hay mayor inconveniente en este paso. Veamos un ejemplo de aplicación. Un motor sincrónico de 500 HP y 720 revoluciones por minuto, conectado a una línea trifásica de 3980 voltios, genera un voltaje de excitación E sub 0 de 1790 voltios. Línea a neutro, cuando la corriente directa de excitación es de 25 amperios. La reactancia sincrónica es de 22 ohmios y el ángulo del par o momento de torsión entre E sub 0 y E es de 30 grados. Se pide calcular, literal A, el voltaje E sub X, el voltaje inducido en la reactancia sincrónica. Literal B, la corriente alterna de línea. Literal C, el factor de potencia del motor. Literal D, los caballos de fuerza aproximados que desarrolla el motor. Literal E, el par o momento de torsión aproximado que se desarrolla en el eje. Bien, entonces en este caso es útil tener presente esta representación monofásica del motor sincrónico, en donde aparece la fuente, el voltaje terminal E, reactancia sincrónica, la corriente que pasa por allí, el voltaje sub X y el voltaje inducido E sub 0. Bien, entonces aquí hace falta tener claro los datos que se dan en el ejercicio. Para el literal A, calcular el voltaje E sub X. Entonces, los datos del problema son los siguientes. A ver, dice un motor sincrónico, 500 HP es velocidad, está conectado a un voltaje trifásico de alimentación de 3980 voltios. Entonces, nuevamente aquí. Voy a poner por acá que nuestro motor trifásico va a estar conectado de esta manera. Ya estamos así. Entonces por aquí usted tiene los voltajes inducidos y las correspondientes reactancias sincrónicas.
Bien, aquí tenemos el punto de neutro. Y por acá tenemos los voltajes de alimentación trifásicos. Por ejemplo, la fase A, la fase B, la fase C y el terminal de neutro. Bien, entonces, en este caso la línea trifásica es de 3980 voltios. De igual forma, aquí estamos especificando lo que serían voltajes entre líneas. Voltaje entre la línea A y B, entre la B y C, o finalmente entre la C y A. Estos voltajes son los que se dan como dato. Adicionalmente, usted sabe que este voltaje es un valor eficaz, no se olvide. Entonces, para el equivalente monofásico que tenemos aquí, hay que calcular este voltaje de aquí. El voltaje terminal, línea neutro. Entonces, escribimos aquí. El voltaje terminal para nuestro equivalente monofásico va a ser igual a los 3980 voltios dividido esto para raíz de 3. Y entonces, ¿cuánto da esto, señor Aldaz Oscar? Buenos días, dije. Buenos días. 2297.85. Bien, 2297.85 voltios. Ya está. Bien, entonces, de una vez para ir haciendo la construcción del diagrama fasorial, podríamos tomar este voltaje fase neutro como referencia, este voltaje terminal como referencia. Entonces vamos a ponerle por aquí. Este sería el voltaje terminal E. Estamos asumiendo entonces que aquí vamos a trabajar con el fasor de 2297.85 voltios con un ángulo de 0 grados. Entonces, ese es el fasor voltaje terminal. Ojo con lo siguiente, fijaráse bien. Cuando hemos trabajado antes con fasores, acuérdese bien que este módulo que aparece aquí era el valor máximo del voltaje. Así estábamos trabajando. En este caso, note usted que el dato del ejercicio es un voltaje entre líneas de 3980. Este voltaje es valor eficaz. Por lo tanto, aquí, este fasor voltaje terminal está formado con un módulo que es valor eficaz. Tenga en cuenta ese detalle. Y el ángulo que le corresponde por ser referencia es 0 grados. Entonces, ya tenemos esto como parte del ejercicio. Luego nos dice que el ángulo del paro momento de torsión entre E sub 0 y E es de 30 grados. Entonces, si aquí está el voltaje terminal, podríamos dibujar, por ejemplo, el voltaje E sub 0 ha trazado un ángulo de 30, es decir, por aquí abajo. O también podríamos dibujar hacia arriba el voltaje E sub 0 adelantado.
¿Cuál sería la solución correcta y por qué? Bien, entonces la respuesta a esto sería la siguiente. Voy a borrar esto, lamentablemente. Vengámonos por aquí arriba. Ya. Entonces la máquina está siendo alimentada con voltaje trifásico en el estator y utilicemos esta gráfica de aquí de la derecha. ¿Por qué razón? Porque esa maquinita va a estar impulsando una carga. Entonces existe aquí un corrimiento entre lo que sería el eje magnético del estator, que estaría así, y el eje magnético del rotor, que estaría por este otro lado. Entonces, en esta gráfica usted está viendo que la rotación se produce en esta dirección. El campo magnético giratorio, así como el rotor, están girando en sentido horario, ¿sí? Entonces, miren ustedes que estas líneas que he puesto en color rojo, que corresponde al eje magnético del estator, y esta azul, me sirven para deducir lo siguiente. ¿Qué pasaría si es que ponemos un observador por aquí? Un punto de observación. Evidentemente, el eje magnético generado por el estator pasaría primero por este punto de observación. Y este eje magnético tiene relación directa con el voltaje terminal. No se olvide, el sistema trifásico de voltajes que estamos aplicando al estator genera un campo magnético giratorio. Entonces, aquí para este par de polos nada más, consideremos que el eje magnético está así. En el rotor, el eje magnético está desplazado a un ángulo alfa. Estos ejes magnéticos dependen de los voltajes, del voltaje que aplico en el estator y del voltaje inducido en el rotor. La relación es directa entre los ejes magnéticos y los voltajes que tenemos en estator y en rotor. En consecuencia, si este es un sistema que está girando en el tiempo, el primer voltaje que pasaría por este punto de observación sería aquel que está originando el eje magnético que ven aquí para el estator, es decir, el voltaje terminal. Y desplazado o retrasado un ángulo alfa, pasaría el eje magnético debido al voltaje inducido en el rotor, ¿sí? Este corrimiento es por la carga que está manejando la máquina. Entonces, por el punto de observación, primero pasaría el voltaje terminal y luego el voltaje inducido. Esto significa un retraso del voltaje inducido respecto al voltaje terminal. Entonces, aquí, en el problema que estamos analizando, si es que hemos dibujado el voltaje terminal como referencia, el voltaje inducido E sub 0 llegaría 30 grados después, ¿sí? Entonces no se olvide,
En este diagrama fasorial estamos en un sistema que está girando en sentido antihorario y por un punto de observación aquí, primero pasaría el voltaje terminal y luego el voltaje inducido. Entonces aquí tenemos el voltaje terminal E. Ya sabemos, esto nos dijeron 2297, creo que era 97 con algo de 8 y algo. 85, creo que era 83, no me acuerdo. 85 voltios y un ángulo de 0. Ya, ese es el voltaje terminal. En consecuencia aquí tendríamos el voltaje inducido E sub 0. Este voltaje inducido, el ejercicio nos dice que es de 1790, línea a neutro. Entonces ya nos da directamente el voltaje inducido línea a neutro. Entonces esto va a ser igual a 1790 con un ángulo de menos 30 grados. Estaríamos así. Los dos voltajes ya están posicionados adecuadamente. Entonces, del gráfico simplemente que tenemos aquí, podríamos escribir que el voltaje E sub X, escribamos de por acá, el voltaje E sub X va a ser igual al voltaje terminal que tenemos aquí, menos el voltaje inducido. Entonces el voltaje terminal ya lo tenemos ahí, 2297.85 con un ángulo de 0 menos el voltaje inducido 1790, un ángulo de menos 30. Entonces tenemos que hacer esa operación con números complejos. Y esto nos daría un voltaje E sub X en la reactancia sincrónica. ¿De cuánto? De 1165 con un ángulo de 50. Bien, entonces, su nombre, por favor, para poner en la participación en clase. Y Moreno, Samir. Moreno Samir. Bien. Bien, entonces ya tenemos el voltaje E sub X del fasor E sub X. Entonces, este E sub X podríamos dibujar también en nuestro diagrama fasorial. Tenemos el módulo 1165 y un ángulo de 50 grados. Entonces, quiere decir que este voltaje E sub X está por acá. 50 grados más o menos allí. Allí estaría el fasor E sub X. Bueno, aquí por cuestiones del sistema no les estoy poniendo aquí las barritas de los fasores, ¿no? Pero usted ya sabe que todos estos son fasores. Ahí está. Bueno. Ya tenemos el voltaje dibujado el E sub X. La parte A está lista. Entonces, para la parte B dice la corriente alterna de línea. Entonces ponemos la parte B, le vamos a poner por aquí abajo, la parte B. La corriente de línea. ¿Cómo sacamos la corriente de línea? Entonces, mire que aquí, en esta reactancia, se cumple lo siguiente. El voltaje sub X, fasor, va a ser igual al producto de JXS multiplicado por
la corriente I. ¿Sí? Entonces, eso tenemos en la bobinita que corresponde a la reactancia sincrónica. Entonces, fasor voltaje sub X, fasor corriente vale el fasor corriente I. Esto es sub X, que sería 1165 con un ángulo de 50. A su vez, dividido para, vamos a poner unos paréntesis por aquí. Esto dividido para JXS. A ver, XS, tenemos que la reactancia sincrónica vale 22 ohmios. Entonces, si ponemos J22, eso es lo mismo a poner 22 con un ángulo de 90. Entonces, ¿cuánto da esta corriente, por favor? $52,95 con un ángulo de -40. Un ángulo de -40. A ver, su nombre, señorita. Estela ahorrando. Bien, entonces, participación en clase. Entonces ya tenemos ahí lo que sería el valor de la corriente I. Esa corriente I también se podría dibujar en el diagrama fasorial. Si este es sub 0 aquí tenía un -30, la corriente I dice que tiene un -40, entonces esa corriente I estaría por acá. Allí estaría la corriente I. Evidentemente que el desfasamiento entre la corriente I y el voltaje sub X va a ser del 90, ¿no? Ahí está la corriente I. El módulo vale 52.95. No se olvide, otra vez le manifiesto esto, que estamos trabajando aquí con fasores cuyo módulo corresponden a valores eficaces. No se olvide. Muy bien. La corriente línea C, el factor de potencia del motor. Literal C. Bien, entonces, si usted tiene, fijarse bien, aquí voy a dibujarle en la parte de entrada, ¿no? Usted tiene aquí la máquina eléctrica. Usted conoce este voltaje terminal que está aplicando. Y usted conoce la corriente que está circulando por acá. Si usted hace el cociente entre este voltaje terminal E y la corriente I, lo que va a obtener como resultado es la impedancia que le corresponde al motor, el Z del motor. Y este Z tiene un módulo y tiene un ángulo. El ángulo de esta impedancia es precisamente el que me permite sacar el factor de potencia del motor. Otra si usted quiere
Por lo tanto, el factor de potencia va a ser igual al coseno de 40 grados. Bueno, no le pongo el menos 40 porque coseno de 40 y de coseno de menos 40 es lo mismo, ¿no? Entonces esto me da 0,76. 0,76. Ese sería el factor de potencia del motor. Evidentemente es un factor de potencia bastante bajo. Si es que estamos hablando de una instalación eléctrica en una fábrica, por ejemplo, tener una máquina eléctrica con este factor de potencia implica que deberíamos poner un sistema de compensación, es decir, un banco de capacitores en paralelo con la cometida eléctrica para que genere los reactivos capacitivos que compensan este bajo factor de potencia inductivo, ¿sí? Lo ideal aquí sería llevar este factor de potencia original de 0,76, por ejemplo, a un 0,9, de tal forma que la empresa eléctrica no penalice a la empresa por tener un factor de potencia muy pequeño. O también tener funcionando un motor sincrónico en vacío, sin carga, para que genere reactivos que compensen. Bueno, eso en cuanto al Inge, general de... Sí, dígame. estoy un poco confundido. En el factor de potencia, ¿dónde está el 40? El ángulo de 40 grados. Sí, mire usted en este diagrama fasorial. En el eje horizontal tenemos dibujado el voltaje terminal E como referencia. De ahí partimos todo, ¿no es cierto? Y con respecto a este voltaje, hemos calculado aquí abajo la corriente que está circulando por esa fase. Esa corriente tiene un módulo de 52,95 y un ángulo de menos 40. Entonces, ese angulito de menos 40 es este de aquí, el que está entre el voltaje terminal y la corriente, ¿sí? Entonces resulta que el desfasamiento entre el voltaje terminal y la corriente es precisamente el ángulo de la impedancia del motor. Y el coseno de este ángulo es el que me da el factor de potencia. Entonces aquí el 40 o menos 40 para sacar el coseno me da lo mismo, ¿sí? Porque el coseno es una función par. Entonces le puse coseno de 40 nada más. Ya, gracias, Bien. Inge, ya lo entendí. Bueno, entonces veamos para la parte... A ver, la parte D dice los caballos de fuerza aproximados que desarrolla el motor. La parte D. Los caballos de fuerza. Bien, entonces fijarse bien. Los caballos de fuerza que desarrolla el motor están relacionados directamente con la potencia activa que estamos sacando de la máquina hacia el eje. Entonces, en este problema tenemos que la fuente trifásica de voltajes van a entregar una cierta potencia activa al motor. De esa potencia activa que está recibiendo el estator, una parte se transforma en calor. Acuérdese del efecto Joule en las bobinas del estator. I cuadrado por L, ¿no es cierto? Otra parte de esa potencia se va a perder como fricción en los rodamientos y también con el aire. Y lo que quede finalmente llegará como potencia real al eje de la máquina. En este caso de aquí, para este ejercicio en particular, no se habla de pérdidas de potencia, ni en el estator, tampoco se habla de pérdidas de potencia en el rotor, y tampoco se habla de pérdidas de potencia por fricción. En este caso, podríamos decir entonces lo siguiente. Toda la potencia activa
que está tomando la máquina desde la fuente en sus 3 fases se transfiere directamente al eje de la máquina, porque no se habla de pérdidas en este ejercicio. Entonces debemos suponer que es una máquina ideal. Toda la potencia que tomamos de la red eléctrica y que llega al rotor, al estator, perdón, se transfiere directamente al eje de la máquina. Entonces veamos. La potencia que tomar desde la red eléctrica, la potencia de entrada, igual a 3 veces la potencia eléctrica que recibe una fase, ¿sí? ¿Y cuál es la potencia eléctrica que recibe una fase? Aquí está, mire. La potencia eléctrica que está recibiendo esta fase va a ser igual a este voltaje terminal multiplicado por la corriente que está ingresando a esta fase y por el coseno del ángulo teta que hemos sacado aquí. Acuérdese bien que si usted multiplica simplemente este voltaje terminal E por esta corriente, lo que estaría sacando como resultado es la potencia aparente, la potencia S. No se olvide otra vez del triangulito de potencias. Voy a ponerle aquí de nuevo para que se acuerde. Usted tiene aquí potencia activa, potencia reactiva por acá y potencia aparente aquí. Entonces aquí está la potencia aparente S. Esta es potencia activa. Y acá tenemos potencia reactiva Q. ¿Sí? Entonces, el ángulo que nosotros sacamos por aquí, este de 40 grados, viene a ser también este angulito de aquí. Este es el ángulo teta, el desfasamiento entre el voltaje que aplico como entrada y la corriente que se produce. Este ángulo vale 40 grados. Entonces, mire, si es que quiero sacar la potencia activa que está recibiendo una fase, tengo que multiplicar el voltaje terminal E en valor eficaz. Ojo con esto. Aquí en todo el proceso hemos estado haciendo los cálculos con valores eficaces, así es que no hay problema allí. Tengo que multiplicar, como le digo, el voltaje terminal E por el valor eficaz de la corriente de línea que ya tenemos calculado allí. Esa corriente eficaz vale 52,95. Ya está calculada esa corriente. Y esto multiplicamos por el coseno del ángulo teta. ¿Cuál ángulo teta? El que existe entre el voltaje terminal y la corriente. Es decir, 40 grados aquí. Entonces esto va a ser igual a 3 veces multiplicado por el voltaje terminal. ¿Cuánto vale el voltaje terminal? Está allí. 2297. 2297.85. Esto multiplicamos por la corriente I. ¿Cuánto vale la corriente I? 52.95. Este también es valor eficaz. Ojo con eso. 52.95. Y finalmente esto multiplicado por el coseno de 40. 0.76. Ya está. Entonces ya tenemos la potencia de entrada. Esto nos da ¿cuánto, señor Guaspa Juan? No está presente el señor Cuaspa, le ponemos falta, ¿no? Entonces, señor Durán Eric. O 179.61, profe.
279.71, 61. ¿no? A 61, profe. 61. Sí. Bien, entonces veamos las unidades. Aquí tenemos un voltaje en miles y esto en 50. Entonces, este 279 serían kilovatios. Bien, entonces esa es la potencia de entrada, la potencia eléctrica que estamos tomando desde la red. Ahora, cuando se habla de impulsar una carga, de un torque que necesitamos, frecuentemente esta potencia de carga o de salida de la máquina se expresa en HPs. Y eso es precisamente lo que se pide aquí, los caballos de fuerza. Entonces debemos transformar esa potencia de 279.61 en HPs. 279.61 kilovatios. Y sabemos que un kilovatio vale 0. A ver, esto sería... Podemos dividir más bien. Dividimos esto directamente para 746. Y ya tenemos la transformación a HPs. Mejor así, directamente. Entonces, ¿cuánto da este cálculo, señor Granada Alex? No está presente, le ponemos falta, señor Granada. Entonces, señor Quingalombo Marcelo. Ya, Inge. Sería 0.37 kilovatios. A ver, verá que tenemos ahí kilovatios, ¿no? Sí, 0.37. Sería 37, a ver, 37,0 HPs. Eso sería 370 HPs. Bueno, entonces estaría la parte B, la parte D más bien, y la parte E que correspondería al par o momento de torsión aproximado que se desarrolla en el eje. Entonces, para el par o momento de torsión, tenemos la formulita 9.55, esto multiplicado por la potencia y esto va dividido para la velocidad, ¿sí? En este caso tendríamos que poner la potencia que estamos obteniendo en el eje, que serían los 279.61 kilovatios, y dividir eso para la velocidad de giro que nos da el ejercicio acá arriba, 720 revoluciones por minuto. Entonces, por favor, hagan ese cálculo y veamos cuánto sale. $3,708,71. Ya, 3.708. 3.708 punto algo, ¿no? De newton metro. Bien, entonces, ¿quién nos ayudó con este último cálculo? Jonathan Ponce. Bien, entonces, señor Ponce Jonathan, le ponemos participación en clase. Bien, entonces con esto estaría completo el cálculo del ejercicio. En resumen, cuando se trate de motores sincrónicos, ustedes ven que los cálculos que se realizan no son complejos.
se utiliza el equivalente monofásico fácilmente y lo que sí tiene que hacer es dibujar los fasores, voltajes y corrientes para saber qué es lo que estamos haciendo en definitiva. ¿Sí? Bien, entonces con esto prácticamente terminamos la clase del día de hoy. Continuaríamos el próximo día viernes. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Yo tengo una, Inge. Dígame. Y ese dato de corriente que